Ya comienza De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Con Félix San Martino y su equipo por Radio del Plata. Cuando estemos lejos, cuando estemos tristes, cuando no me veas frente a tu mirar, cuando la distancia me aleje tus manos, cuando tus cabellos no pueda tocar, en ese momento. Muy, pero muy buen sábado. Estamos aquí otra vez en De Guapas y Mal Entretenidos, con guapos desperdigados por el país y malentretenidas. Acá tenemos a la malentretenida de María Martini. ¿Lo dije bien? ¿Cómo pasé de ser guapa a ser malentretenida? Nunca me enteré. ¿Y por qué? Por el trajín de esta Argentina, que vive todo revuelto. El dólar para arriba, el dólar para abajo, las tasas de interés matando a los productores agropecuarios y pymes y empresas en general, tasas del 40, 50, 60%. ¿Quién la aguanta? Si te parece, arrancamos con este programa que vamos a tener de todo un poco por todo el país recorriéndolo. Vamos. Hasta las 9. Seguimos con De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera vivir de cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera vivir de cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. De cara al cielo sobre este suelo que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Hoy estar en el aire, sobre las piedras o en el palmar. Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Bueno, viste que hay revoluciones y revoluciones, en definitiva ocurren en el campo, gracias a Dios. Estoy hablando de las revoluciones constructivas, no de las destructivas. Y imagínate esta película, ¿no? Un desierto patagónico, Ruta 7, donde no hay nada de nada, y de golpe aparece el riego, aparece una plantación de cerezas, aparece un producto, la cereza, aparece la mano de obra que trata a este producto, lo envasa,
y termina en una góndola en China. Todo esto que parece casi una película de ciencia ficción en una vida que llevamos que es de tan corto plazo, esto encarna definitivamente una apuesta de mediano a largo plazo, existe y vale la pena compartirlo, ¿te parece? Sí, por eso vamos a hablar con Carlos Enríquez, que es gerente general de Vista Alegre SRL. Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, Carlos. ¿Qué introducción? Decime si te parece acertada o me mandé un macanazo. No, al contrario, me parece, digamos, ese sueño que vos te imaginás es realizable. Ajá. Así que muy bueno, muy bueno. Bueno, es de alguna manera lo que leí en su momento con la presentación del trabajo que ustedes hicieron en un momento en el premio a la excelencia del Diario de la Nación y Galicia que armaban. Y el trabajo de ustedes me llamó mucho la atención porque en un lugar donde no había nada termina existiendo una actividad que da mucho trabajo y además que tiene un horizonte de crecimiento muy, pero muy interesante. De hecho, me llegó que vos estuviste hace poco nada más y nada menos que en un, lo voy a decir despacio porque para que se entienda, en un Congreso Mundial de Cereza en Chile, cosa que me parece increíble que haya un Congreso Mundial de Cereza, de esta actividad. Sí, en realidad Chile hoy representa, digamos, el 90% de la oferta de cerezas del hemisferio sur. Ajá. Para que tengan una magnitud ustedes del consumo de cerezas. En el hemisferio norte, o el hemisferio sur produce solo el 5% de lo que produce el hemisferio norte, en contraestación. Uh-huh. Así que, y de ese 5%, Chile produce el 90% de esa oferta. Uh-huh. Hacia los distintos mercados, básicamente, son países del hemisferio norte, tanto Europa, Estados Unidos, China, Asia en general, ¿no? Contanos un poco el desarrollo desde ese desierto a lo que es hoy. Y mirá, es muy difícil, así como vos lo soñás y lo imaginás, es tal cual lo que vos decís. O sea, hoy con la tecnología podés desarrollar áreas que antes eran impensadas. Llevar el agua a la meseta patagónica es muy, digamos, es muy realizable y la calidad de los productos que se logran son extraordinarios. Entonces, creo que si uno acompaña y tiene todo un paquete tecnológico en cuanto a solamente los tipos de suelo, riegos, bueno, toda la tecnología que es necesaria para gestionar este tipo de cultivos es muy viable poder hacer este tipo de actividades, ¿no? ¿Cuándo fue que empezaron con este emprendimiento? ¿Y en qué superficie lo están haciendo? Mira, el cultivo de la cereza históricamente nació en Mendoza. Mendoza es una provincia agroindustrial y después, por distintas razones climáticas, por sustitución hacia otros cultivos como el vino y demás, fue migrando un poco más hacia el sur, ¿no? Y más al sur significa entrar en las provincias patagónicas. De hecho, mis primeras experiencias de cerezas acá son hace el año 81, 82, plantamos, cuando yo estaba en Mono Azul, plantamos las primeras 30 hectáreas de cerezas, sin pensar de que 30 años después esto iba a explotar en un boom mundial, ¿no? Con la aparición de la clase media china, es el gran succionador de todo este tipo de productos, ¿no? Porque hay una clase media que año a año va incrementándose. En este congreso se habla que hoy en China son 320 millones de personas de clase media y alta, y que en 5 años más van a ser 650. ¡Qué bárbaro! Entonces, sí, son dimensiones que realmente para los occidentales creemos que vamos a ir a otra galaxia, pero estamos cerca y están acá. Digamos, ¿el principal destino de sus cerezas es China? No por ahora, Ajá. No por ahora, porque nosotros no tenemos, Argentina no tiene protocolo fitosanitario con China,
todavía. Ujú. Y bueno, desde la Cámara de Argentina de Productores Integrados de Cerezas, estamos trabajando desde hace 5 años en la obtención de este protocolo. Pero sí, si lográramos obtener este protocolo o este acuerdo fitosanitario, podemos acceder a China sin ningún problema al mayor mercado del mundo de cerezas, ¿no? De consumo, con volúmenes impensados, porque en este congreso también se evaluó cuál es el potencial que tiene de crecimiento o la sobreoferta que puede haber de este tipo de productos. Ujú. Y para que tengan una idea, la magnitud lo voy a decir en hectáreas, Argentina hace 10 años tenía 3.000 hectáreas plantadas de cerezas y Chile tenía alrededor también entre 2.700 y 3.000 hectáreas. Argentina hoy sigue teniendo esas 3.000 hectáreas, porque parte se han arrancado y ha habido algún proyecto que otro, pero se ha mantenido prácticamente la superficie. En cambio, en Chile hoy tiene 35.000 hectáreas plantadas de cerezas, o sea, en 10 años han crecido el 1000%. Qué bárbaro. Y con una tasa de crecimiento de 5.000 hectáreas por año. Las hectáreas no se hacen solas, es decir, hoy en Chile solamente el cultivo de la cereza está generando más de 100.000 puestos de trabajo directos. Impresionante. Es decir, hoy, bueno, obviamente en mi viaje que hice la semana pasada, también estuve recorriendo empresas y demás, y hay más de 100.000 haitianos, han tenido que, ocupar importar mano de obra, porque no da abasto la dotación de gente local, ¿no? Ujú. Básicamente por este crecimiento o esta demanda elástica, que tiene inelástica que tiene China, Ujú. y que tenemos una oportunidad muy grande de poder generar en cualquiera de las empresas, desde Mendoza hasta Santa Cruz, porque eso es lo bueno que tiene Argentina, que tiene una oferta desde el mes de fines de octubre hasta casi hasta marzo, de ofrecer las cerezas en cualquier parte del mundo, ¿no? Ujú. Este tipo de cultivos permite que se incorpore mucha gente que hoy está desocupada y que lamentablemente es vulnerable, porque no tiene una formación, una preparación, más intelectual, o tiene la posibilidad de conseguir otro tipo de trabajos, pero sí manejan muy bien la parte manual, las mujeres también. Es decir, acá trabaja toda una familia en este tipo de cultivos. Entonces, es increíble cómo podemos, la matriz productiva la podemos Ampliar. potenciar, exactamente, porque las provincias patagónicas en general tienen mucho empleado público y también actividades extractivas, como es la minería, el petróleo, el gas, pero no son generadoras de mano de obra intensiva. Ujú. En este caso, la cereza es un producto de mano de obra intensiva muy, muy fuerte, y en lo que vamos a necesitar no solamente la mano de obra local, sino traer gente de otros lugares del país a poder hacer este tipo de actividades, ¿no? Ujú. Vamos a recordar que estamos hablando con Carlos Enríquez, que es gerente general de Vista Alegre, una empresa que se dedica a la producción de cerezas. ¿Qué estiman ustedes como crecimiento de la cereza en Argentina, dadas las condiciones, ¿no? La apertura de China, como vos decías. Mirá, el crecimiento puede ser inimaginable. ¿Por qué? Porque tenemos suelo, tenemos agua, tenemos clima, tenemos infraestructura. Acá hay mucha, en el caso nuestro, de nuestra región, el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, hay mucha infraestructura ociosa, porque básicamente esta es una zona donde predominantemente es pera y manzana y algo de frutas de carozo, pero la cereza complementa muy bien, porque es de los meses de noviembre y diciembre, y entonces se alarga la temporada de trabajo, tanto para toda la cadena de valor,
tanto en la parte de producción, el empaque, la comercialización, la logística. Entonces, yo creo que esto, digamos, pues una revolución muy importante, y creo que es inimaginable lo que puede ser. Carlos, vos mencionabas, bueno, lo que ayuda o lo que aporta la tecnología como para transformar un desierto en estos bosques de cereza que producen un producto de alta calidad como la cereza. Pero además de la tecnología está, digamos, el riesgo empresario, la impronta empresaria que tuvieron en su momento ustedes como para apostar a esto, que no es fácil en un país como la Argentina. ¿Cómo les ha ido en este tiempo a ustedes desde el punto de vista empresario económico? La verdad que sí. Digamos, uno a veces tiene que tener un grado de locura y mucha pasión para hacer estas cosas. En mi caso soy tercera generación, mi abuelo con otros socios fundó Moño Azul, y bueno, digamos, todo ese espíritu, digamos, emprendedor, uno lo ve, y al hecho de viajar permanentemente a otras partes del mundo, uno ve todas estas oportunidades que nos estamos perdiendo y que muchas veces tenemos que cambiar la política. La política tiene que estar al servicio de la gente y de los proyectos, y a veces uno, digamos, ve que las peleas son muy mezquinas y son luchas de poder, y acá no se está pensando en cómo hacer crecer el país y darle trabajo a la gente. Eso lo digo, digamos, como un laburante, y también apostando a que también cambiemos la mentalidad. Acá nadie va a hacer magia, ni el gobierno actual ni el que venga, si nosotros tampoco, cada uno de nosotros no tenemos una cuota de poder dar qué es lo que nosotros podemos hacer por nuestro país, ¿cierto? Pero entonces, Carlos, yendo a lo que te preguntaba en el sentido del desarrollo que tuvieron con sus altos y sus bajos, ¿el saldo cómo les da? No, el saldo todavía, o sea, estamos en una etapa de inversiones, porque las plantas obviamente no son cultivos anuales. Nosotros arrancamos con este proyecto hace 6 años y estamos empezando a tener los primeros volúmenes de fruta, y así que estamos en una etapa, obviamente todavía no estamos viendo la luz al final del túnel. Pero también hay que pensar de que este país se hace haciendo, no hablando, y creo que los saltos se verán más adelante, y nosotros estamos muy contentos a pesar de las dificultades y de las cargas impositivas y todo eso. Nosotros somos muy optimistas de que va a cambiar un poco la cultura, y se está cambiando la cultura en toda la actividad. O sea, ya no podemos vivir de lo financiero ni que nos regalen nada. O sea, va a depender de los esfuerzos que hagamos cada uno para poder salir adelante, ¿no? Pero sí creo que tenemos una gran oportunidad, y esta es una. Puede haber otras, pero es la que yo conozco, y es por eso que uno también se entusiasma, no solamente por uno, sino porque estos proyectos se puedan replicar en las distintas zonas productivas que son aptas para poder... Y nada más y nada menos que en la Patagonia, ¿no? Claro, en la Patagonia y en otras zonas también, porque en la medida que esto vaya creciendo el know-how de mucha gente, se van a ir animando a poder desarrollar no solamente este tipo de cultivos. Está el damasco, hay muchas actividades que Argentina tiene distintos climas, y que podemos ser una potencia exportadora de recursos renovables y intensivas como son este tipo de cultivos, ¿no? Carlos, te tenemos que dejar, te mandamos la felicitación desde este programa por lo que están haciendo, y bueno, con la esperanza de algún momento tenerte acá en el estudio y que nos lo cuentes de manera más detenida lo que están haciendo. Cuando logren exportar a China. Tal cual, cuando logren exportar a China te pedimos tener el privilegio de tenerte acá. Te mandamos un abrazo,
Dale, con todo gusto. Un abrazo para ustedes también. Adiós. Gracias. Muchísimas gracias. Era Carlos Enrique, gerente general de Vista Alegre, una empresa que exporta cerezas. Yo que fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley. Carita de nada, dejándome hacer. Yo que un amor recaba cuando otro llegaba sin comparecer. Tú sin un solo alarde, poquito más tarde me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón. Su juego de amor me atrapa, conquista mi alma sin tener compasión. No hay jaula que la retenga, es pájaro libre al viento, solita sin dueño siempre quiere volar. Arisca como ninguna, la sin corazón se llama. Sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano, y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Hasta las 9, seguimos con De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Siempre aquí te espero.
para ver lo que ocurre en la lechería tanto de Chile como en la de Colombia. ¿Y por qué? Porque tenemos nada más y nada menos que a la editora de las revistas Infortambo Andina, Infortambo Andina y, perdón, me equivoqué, y la Infortambo de Chile y Colombia, a Marinés Rimondi. Acá se están riendo, Marinés, buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Un placer Bien. hablar con ustedes hoy. Bueno, me alegro. Acá los invité a los tres descreídos que tengo acá en la mesa acerca de poder contar cómo funciona la lechería tanto de Chile y Colombia, pero más que nada a partir de la idiosincrasia del productor chileno y colombiano, que es interesante, vos la otra vez me lo mencionabas y me parecía muy pintoresco contar dónde están, cómo son. Bueno, la verdad que a priori, bueno, un poco ubico en contexto, yo soy licenciada en comunicación, estoy editando una revista especializada para el sector lácteo tanto en Chile y en Colombia, y hace 14 años que estoy viajando asiduamente a Chile y 10 años en Colombia. Y la verdad que la primera vez que uno asoma las narices por ese sector, entra con un poquito de ojos de turista, si bien tiene un recorrido, digamos, por el sector lácteo nacional, tiene como ese privilegio del turista de ver las cosas y curiosear un poco cómo son. Y la verdad que, bueno, ambos países tienen como culturas diferentes, laborales. Chile concentra la mayor parte de su producción en la zona sur, con un régimen de lluvias muy intenso, lo cual hace que el pasto en Chile pareciera retocado con Photoshop, con unos colores pantones verdes que en nuestra vida vimos. La verdad que genera una envidia increíble de todo ese pasto. Y además los paisajes, porque he visto las fotos de los fundos, como dicen sí, en los Chile, paisajes son dignos de ocasiones cinematográficas. Y por otro lado, Colombia funciona, el otro día, el mes pasado cuando estuve por ahí, un empresario me lo explicó muy bien. La Colombia láctea funciona casi como Europa, digamos. En cada zona donde se produce leche funciona como si fuese un país distinto, en donde casi que se hablan dialectos distintos, con regímenes de lluvia y climas muy distintos. Entonces hay como una zona cerca de Bogotá, que se le llama la Sabana de Bogotá, y otra parte que estaría en Medellín, en la zona de Antioquia, donde se ubican las lecherías más especializadas. Porque en Colombia hay muchísimo de doble propósito. Para dimensionar rápidamente, estamos hablando de 400.000 productores de leche, en donde el 80% de esas 4.000 personas tiene un promedio de 10 vacas. Claro. Si lo comparamos contra los 10.000 productores argentinos, 400.000 nos suenan como una barbaridad, claro, Sí, pero son 400.000 de 10 vacas. Son minifundistas, en donde el esquema que funciona por excelencia son las asociaciones, las cooperativas, digamos. Se juntan 10 vecinos y pasa el camión una vez por día y levanta la leche de todos, porque imagínate de a 15 vacas, en donde muy pocas son de lechería especializada, doble propósito, dan muy pocos litros de leche por día. Ahora, la Colombia lechera también se desarrolla en un lugar muy, muy quebrado, ¿no? Sí, con digamos, en la parte de Medellín, con unas lindas, digamos, unas lindas sierras, a donde ahí el pasto por excelencia es el picuyo, que vendría a ser como una suerte de raíces también muy verde, muy lindo. Y no, lo que estaba por contar es que, digamos, el sector lácteo colombiano enfrenta desafíos en cuanto a transparencia, porque tienen el 40% de la leche todavía está en negro, digamos, en los famosos tarros. Claro. Entonces tienen como un lindo camino para transitar en el camino de la profesionalización del sector. Y bueno, y la verdad que es muy interesante. Es muy interesante, y lo que tiene de común denominador ir a visitar tambos en Chile, en Colombia y en Argentina es la avidez de las personas por compartir su historia, digamos. Siempre te esperan acá con un mate, pero allá con un tinto, como dicen en Colombia, que es un café. ¿Y en Chile con qué? Y en Chile con un pisco sour más de una vez. Bueno, no la estás pasando mal, Marinés. No la estaría pasando mal, no. Siempre que te esperen con ganas de contarte una historia, la verdad que es un privilegio. Ahora, la idiosincrasia del chileno, del productor chileno del sur y del colombiano deben ser muy distantes, ¿no? Me imagino del colombiano García Márquez casi. Sí, en el sur de Chile hay una impronta alemana muy fuerte, la mayoría de los productores tienen ascendencia alemana, hay como un manejo muy empresario de los establecimientos y tienen una linda trayectoria en el manejo de gestión. Ellos tienen varias empresas que se dedican a hacer asesorías de gestión.
Así que en ese sentido están como bastante profesionalizados, por lo menos lo que más nosotros... duro pareciera. Sí. ¿Y el colombiano? Y el colombiano tiene esa cosa, ese cantito tal cual caribeño. Es más musical. Claro. Sí, más musical, más agradable, con una hospitalidad a la hora de recibirnos. Y sin embargo, cada vez más se encuentran fincas profesionales, digamos, que están recorriendo este camino que le decimos nosotros, hasta el devenir empresario, digamos. Cada vez más la gente se preocupa de entender su tambo como una empresa, lo cual hace un par de años atrás no era tan nítido. Hoy se ve mucho esta inquietud, digamos, ¿no? De manejar empresas. No tomarle el tambo como un estilo de vida, sino como un negocio. Y eso es un común denominador bastante claro que estamos viendo. Marinés, ¿qué tal? María Martini, ¿cómo estás? María, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo es el tema de la seguridad para producir en Colombia? Mira, ahora están tratando de firmar unos acuerdos de paz en los cuales no todo el mundo está muy de acuerdo porque pondría como un manto de amnistía y está como bastante controversial ese acuerdo de paz. No obstante, la seguridad no fue advertida como un problema gravísimo. Obviamente hay que ir atentos, pero nosotros somos un grupo todos de mujeres jóvenes, y la verdad que andamos arriba de las bucetas, como se dice allá en Colombia, y bueno, por ahora, bien, digamos. Pero gracias al acuerdo de paz las cosas han entrado en un plano un poco más de tranquilidad. Vos contás que cuando llegás, vos llegás y te esperan con historias para contarte. Sí. Pero y al revés yo lo pienso, sabiendo que vos sos de un país, digamos, con una tradición agropecuaria muy fuerte, ¿te piden información? Sí, me piden información y sobre todo en Chile hay como un regodeo por saber qué mal nos va a los argentinos. de contanos qué mal, contanos de la corrupción, contanos de Sancos. Perdón, no, qué mala leche. Tal cual. Hay como un poquito de eso, pero uno tiene que saber tomarse las cosas, digamos, con el sentido del humor. Como viene entre los hermanos latinoamericanos. Sí. Nosotros te ponemos el oído, escuchamos y tratamos de siempre remarcar lo positivo de cada uno de los países donde nos toca ir. En cuanto a comunicación, y ya que Jorge te lo pregunta, yo diría que ante las 2 o 3 palabras que te puede llegar a decir un productor chileno, alemán, lo comparás contra las 50 o 60 que te debe tirar un productor colombiano, hay una distancia sideral en la comunicación entre uno y otro, ¿no? Porque me imagino que el colombiano, antes de decirte buen día, te manda un poema, qué sé yo, antes de entrar al tema, digo, ¿no? Nos dicen mucho su merced todavía. Su merced, Su merced, su merced nos dicen, su merced, o doctor, en Colombia todos son doctores. Claro. Y hay un grado de respeto excesivo, el castellano que no se puede creer. Y uno tiene que hacer mucho esfuerzo para concentrarse y pasar el colador de los adjetivos, digo yo, porque por ahí, para analizar una oración entre sujeto y predicado, en el medio se te fueron 700 adjetivos y decir, ¿dónde me quedó el verbo? Claro. ¿A qué le tenía que prestar atención? No, me imagino que la manera de ser argentina debe en algún punto chocar, de ir directamente al grano cuando el colombiano necesita media hora de charla previa, ¿no? Sí, un poquito al principio... de moda la palabra manija, ¿viste? Eso es un manija, es como que vas a 220 kilómetros por hora, sobre todo en las reuniones, digamos, con productores y mismo con empresas del sector. Decimos, bueno, a ver, antes de entrar hay que respirar hondo y adecuarse al tono y de la situación actual, porque si no, el argentino es como que enseguida le agarra la verborragia y a veces pecamos de soberbios. Y a los tiempos, ¿no? Hay otros tiempos, evidentemente, Sí, la verdad que sí, pero yo lo destaco, la verdad, la riqueza del contraste y la hospitalidad de los países y como siempre digo, ¿no? Qué privilegio que la gente te esté esperando para contarte una linda historia que por lo general en el 90% de los casos es familiar, de un abuelo. En el caso de Chile, aunque fueron, digamos, expropiados de sus tierras, las volvieron a comprar, digamos, en el mismo campo como para sostener el legado familiar. Y eso es algo muy muy lindo. Y además, o sea, es simultáneo. Por un lado el legado familiar y la tradición, y por otro lado, digamos, cómo se suma el devenir empresario en esto, ¿no? Que pueden convivir el empresario y la familia.
y es un lindo camino que estamos acompañando. Marinés, un placer tenerte acá en esto de contar lo que ocurre en la lechería de Chile y la de Colombia por medio de las dos revistas que vos estás editando, Infortambo en Chile y Colombia. Bueno, Así que, chicos, bueno, gracias a ustedes. Bárbaro, te mandamos Buena un beso. mañana. Gracias. Chau, chau. Saludos. La mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Canto nochero, eterna canción, canto del alma en busca del sol, cuenco de barro tibio mistol, canto nochero, siembra de amor. Somos los hijos de la savia oscura, de esta infinita y límpida región, donde el maíz con su pureza estalla, y en el telar hay siglos de dolor. Vamos al frente con nuestra guitarra, dulce madera que aprendió a cantar, entre los brazos de los que trabajan, de los que nunca dejan de soñar. Canto nochero, eterna canción, canto del alma en busca del sol, cuenco de barro tibio mistol, canto nochero, siembra de amor, canto del pueblo que viene y va, a puro golpe del corazón, llama que no se apaga jamás, porque la enciende nuestra ilusión. De la flor silvestre, los caminantes de la inmensidad, y somos siempre los enamorados de la alegría que no morirá. Somos del pueblo que nos ha cunado, el mismo pueblo que no se rindió. Cantamos siempre para dar batalla, porque creemos en el amor. Canto nochero, eterna canción, canto del alma en busca del sol, cuenco de barro tibio mistol, canto nochero, siembra de amor, canto del pueblo que viene y va, a puro golpe del corazón, llama que no se apaga jamás, porque la enciende nuestra ilusión.
Bueno, le voy a dar costado a toda la parte de esa criolla que en algún lugar la tengo y me aparece en particular cuando leo las notas que me apasionan de un amigo que tengo, que es Alejo Ñaro Uribe, que escribió hace pocos sábados atrás en el diario La Nación, en el Rincón Gaucho, en la sección El Rincón Gaucho, esas pinturas que hablan de las domas, de los caballos, de los reservados, que fue realmente un placer. Pero bueno, María, presentalo como se debe y que lo tenemos del otro lado de la línea. Pero claro, vamos a hablar con Alejo Ñaro Uribe. Vamos a aclarar algo, que Ñaró quiere decir bravo o malo en guaraní. Así mira, que nos contará. Mira. Bueno, Alejo o Ñaro, ¿estás del otro lado? Sí, acá estoy. Ñaró, como dijo bien Lorena, Ñaró con acento. Ñaró, Ñaró. Bueno, ¿No viste ese chamamé? ¿No viste nunca Toro Ñaró? Bueno, Toro Bravo. Ñaró, en la última nota que escribiste ahí en el Rincón Gaucho, hablas de un reservado que se llamaba el Temblor. Y contaste las andanzas de este caballo. ¿Por qué no los recreás? Claro, yo arranco la nota, Félix, porque cuando una figura famosa, qué sé yo, se va de este mundo, qué sé yo, todos los medios se hacen eco, pero cuando el famoso es un caballo, como en este caso, que era famosísimo este caballo, a tanto que lo llegaron a comparar con el zorro de Cascallares, nadie se le mueve un pelo, qué sé yo, y los pocos, ¿viste? O los muchos que nos interesan estas cosas y nos duelen, como en este caso, tenemos poca trascendencia. Entonces dije, bueno, voy a escribir sobre este caballo. Yo estaba visitándolo al Flaco Tagle, Emiliano, que también es un permanente, asiduo concurrente al Rincón Gaucho, que escribe notas lindísimas, y me dice, a principios de diciembre, dice, ¿vos sabés que el otro día se murió el Temblor? No, le digo yo, sí, dice, por el sur, andaba en una jineteada en Capitán Sarmiento. Y bueno, y ahí me puse un poco a enterar, y yo ahí me busqué un poco y me enteré que había sido una cosa emocionante, que le habían hecho un homenaje al caballo después en Madariaga, y bueno, y me puse a escribir, y yo este caballo lo conocí porque un caballo muy mentado, ¿viste? Entonces yo lo conocí, yo no me acuerdo si hace como, yo estaba en la casa de mi hija en Buenos Aires y me dicen, che, vos sabés que hay una jineteada en Capilla del Señor, ella estaba en Pilar y queda acá cerca, ¿por qué no vamos? Porque yo cuando me vine a vivir a Rosario yo dejé de tener auto. Entonces me dijo, bueno, si alguien me lleva, bueno, y nos fuimos y lo montó un paisano, Darío Berta, que yo la verdad no lo conocía. Es la primera vez que lo vi al caballo. Sería por el 2010, por ahí. Y se mandó una jineteada espectacular. Y es lo que me impresionó el caballo, porque como puse en la nota, había caballos muy volteadores, como el zorro, que tuvo como 150 montas invicto. Pero este caballo es lo que yo le llamo los que traen premio. Este caballo casi nunca, jamás se boleaba en el palo, no se caía, no salía de remolino, viste que son caballos muy difíciles, que además no son vistosos. Este caballo era muy, muy, muy vistoso. Entonces, ¿Y era vistoso por qué? Porque esos caballos que tiran arriba, y una vez que están arriba con las dos manos, parado en las patas, con las dos manos arriba, pegan otros estirones, ¿viste? Entonces, si el jinete es bueno, le permiten que los dos se manden una flor de faena, ¿no es cierto? Yo lo vi y después como yo soy de Santa Fe, una vez lo fui a ver a Colón y me dice, yo vos sabés que soy hincha de Colón, ¿no? Y estaba en Santa Fe y me dice, che, mirá, vos sabés que acá habrá sido también en esa época, era 6, 7 años, me dice, acá en Recreo hay una jineteada y yo esa ya estaba al tanto. Y lo monta Ramoncito Córdoba, que yo una vez lo había llevado a él, había una de las veces que fui a Jesús María,
lo llevé. No, perdón, lo llevé al padre, a Ramón. Y ellos son de Arroyo Leyes. Y bueno, yo cuando iba delegado por Santa Fe, ¿no? Y me fui a un predio Don Mateo, se mandó una jineteada también, porque dejaba que se luzcan mucho los jinetes también, el caballo. No era esos caballos macacos, viste, que se tiran, cuando no pueden con el jinete se echan al suelo. No, este caballo era muy, muy bueno. Un caballo muy... hasta el pelaje era raro, ¿no? Porque era un pelaje raro porque algunos le decían tobiano y otros le decían overo, pero era un tobiano overo. Yo en la nota escribo eso, que pongo tobiano, y después yo hablé con Cacho Aldaz, con el tropillero, y que te digo que se emocionó cuando leyó la nota. Después la nota fue leída en una jineteada en Madariaga, después que salió, y fue muy emocionante, me dijeron, porque yo hablé con Cacho y me contó que había sido muy emocionante, pero le hicieron un homenaje bárbaro en Madariaga después, porque lo llevaron al caballo, lo trajeron a Madariaga, pero un homenaje donde fueron vecinos de todos los pueblos aledaños y discursos y... No, fue una cosa impresionante. El caballo era muy, muy querido, un caballo muy manso, muy bueno. Y es como pongo en la nota también, ¿no es cierto? Porque uno siente a todas esas organizaciones animalistas, que a mí me parece bien, ¿no es cierto? Pero por ahí comparan, son muy, muy duros con la jineteada. Lo comparan con las hinchadas, lo comparan hasta con corrida de toros, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver. Acá el paisano el jinete tiene muy poca ventaja respecto al caballo. Bueno, eso es sabido, ¿no es cierto? ¿Cuántas presentaciones hizo el Temblor? Mirá, yo creo que debe ser récord, che. ¿Cuántas no sé? Yo puse en la nota que había hecho más de 200.000 kilómetros el caballo, ¿no? Desde Salta, donde hay gente, pues yo lo seguí mucho también después por internet, ¿no es cierto? Pero desde Salta hasta Río Gallegos, porque él cuando se muere en Capitán Sarmiento en Chubut. Así que en el podio lo tenés al Zorro y el Temblor. Yo lo tengo al Temblor, y hay un caballo, vos sabés que yo, otra de las ideas que el Zorro era tordillo, ¿no? Pero yo una de las cosas que siempre digo, que el pelo tobiano da caballos muy macacos, muy, muy macacos. El Tiburón, por ejemplo, de Bustillo, que fue uno de los caballos famosos, que según Tucuta era tan bellaco como el Zorro, era también tobiano. Y ahora anda un tobiano, el Por Si Acaso, de Luis Amado, de la Pampeana, creo que se llama la tropilla, y que también es muy, muy malo. Para mí, yo tengo el Remiendo de Sils, había caballos muy, muy, muy bellacos. Así que es interesante hablar de una relación entre el pelaje y después la performance que ese caballo... Lo digo yo, te digo, y algunos paisanos me miran como diciendo, ¿y de dónde sacaste esto? Y a mí se me puso, ¿no es cierto? Bueno. Después lo vi al caballo Naré también una vez, que no me acuerdo quién lo montó, porque Naré también queda cerca de Santa Fe, queda entre San Javier o entre Helvecia y cerca de San Justo queda. Y también jugaba Colón y me dice, che, vamos, Naré hay 4 montas especiales, y él tembló, conmigo el temblor, y digo, no, bueno, vamos. Y ahí no me acuerdo quién lo montó, y le cerraron con el temblor y lo volteó enseguida, ¿no? Así bueno, que... Alejo Oñaro, un placer tenerte en este programa. Bueno, te agradezco y que te acuerdes de mí, ¿viste? No, porque... cada vez que te leo, la verdad que lo recomiendo, porque es regocijarse. Y en este día, porque tengo entendido que hoy cumplen 365 días de Guapas y Mal Entretenidos. Ah, mirá, no lo teníamos. Mañana es el cumpleaños de ustedes. Ah, bueno. Y que me haya llamado acá, bueno, soplo la velita con ustedes. Bueno, dale. Un placer tenerte. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Bueno, y la última me despido con lo que cierro la nota. Se fue para un largo viaje, la paisanada está de duelo, en Trabalanzos y Corcovos
el temblor partió para el cielo. Muy bueno, muy bueno, bueno. Abrazo, gracias. Un abrazo. Con payada y todo, Alejo Ñaró Uribe. Pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Para dos. pariste y un día me perdiste. Aleluya. Madre, yo que te adoraba, tú que me abandonabas. Aleluya. Libre de haber amado tanto, libre de haber odiado. Aleluya. En la Biblia muchas veces dice ojo por ojo, diente por diente. Tú eres el sol, yo la luna sola. Tú eres el rey, yo la corona. Yo tengo hambre, tú eres el pan. Eres la razón, la de mi vida. Maestros libres de mandamientos, atados sin aliento. Aleluya. Patria, dicen que debo amarte, pero sin molestarte. Aleluya. Todos mis ideales, no hay precio para nadie. Aleluya. En la Biblia muchas veces dice ojo por ojo, diente por diente. Tú eres el sol, yo la luna sola. Tú eres el rey, yo la corona. Yo tengo hambre, tú eres Esto vamos a hablar con el padre Néstor del monasterio benedictino de los Toldos. Padre, muy buenos días. Buenos días. Bien, buen día. ¿Cómo anda? Muy bien, a sus órdenes. Bueno, me imagino que se habrá levantado muchísimo más temprano que en el arranque de este programa, ¿no? Ustedes tienen una rutina que arrancan tempranito, ¿no? Nosotros, claro, tenemos la primera oración del día, que tiene 5:30 de la mañana. A las 5 de la mañana. Sí, 5:30, que es una oración donde incorporamos a los salmos que se rezan a esa hora 2 lecturas espirituales. Ajá. ¿Y cómo sigue el día después? Sigue con una hora más o menos cada uno de reflexión privada en su cuarto. Y después a las 8 ya tenemos la misa con la segunda oración del día y a partir de ahí ya iniciamos las tareas. ¿Y el desayuno? Cuando se puede. No tiene hora fija. No, lo hacemos, es libre, lo hacemos ahí a la mañana.
Generalmente es una mateada en privado. Y después de cumplida la mañana, ¿tienen un almuerzo al mediodía? Correcto, tenemos la oración de sexta, justamente la sexta hora del día, que es una oración breve de 15 minutos, después tenemos el almuerzo, un breve recreo comunitario donde intercambiamos las noticias del día y después a la tarde, a eso de las 2:30, usted sabe que la siesta es sagrada, una horita de siesta para nosotros es fundamental para poder seguir con vida. Y después, ya continuamos las tareas a las 19 horas tenemos la última oración, la segunda oración importante del día, que es la oración de vísperas. Después tenemos la cena, otro recreo donde se comenta lo sucedido en el día, y lo que nosotros llamamos completa, que es la última oración del día. Rezamos un salmo, y ya eso de las 9:30, 10 de la noche, el que puede se acuesta, y el que no trata de terminar las tareas que le han quedado pendientes, como para estar al otro día en pie tempranito. ¿El recreo incluye, por ejemplo, ver televisión o no? Fútbol. Fútbol. Esa es la parte donde se amargan. Forma parte, en estos días sí, pero sí, forma parte, casi diría yo, de la tradición de la orden, sí. El fútbol lo vemos. Lo sufrimos, como dice usted. Claro, en particular durante esta semana lo sufrieron. Néstor, ¿y qué producciones tienen ustedes allí en el monasterio? Bueno, usted sabe que esta congregación, este monasterio, que forma parte de la congregación del Cono Sur, es fundación de Einsiedeln, que es un monasterio suizo. Del año 48, justamente este año cumplimos los 70 años. De modo que los fundadores que vinieron de Suiza trajeron la tradición de la fabricación de quesos, que es la que nosotros continuamos hasta ahora en forma de pyme, casi artesanal. Y tenemos un tambo, de modo que dentro de nuestro carisma, que como le decía es hora y labora, nosotros no cobramos ningún sueldo de nadie, entonces tenemos la obligación de trabajar para nuestra manutención y también, en lo posible, dar trabajo a la gente. En este momento tenemos 20 personas trabajando entre el tambo y la fábrica de quesos. Producimos el Gouda, el rellanito y el sardo. Ustedes quesos semiduros. Vamos a recordar que están ubicados en Los Toldos, ¿no? Están al lado de la ruta que va de 9 de julio a Junín, ¿no es cierto? Exacto, estamos a 20 kilómetros de Los Toldos, estamos en el campo, pero estamos pegaditos a la ruta, sí. ¿Y ahí cuántos monjes hay en el monasterio hoy? Cuando estamos todos, que eso no sucede jamás, somos 20. Porque, por ejemplo, en realidad este reportaje lo tendría que estar atendiendo nuestra estrella mediática, que es el padre Mamerto Menapace, amigo, que está ahora no está en el monasterio. Bueno, está muy poco, él tiene siempre mucha actividad pastoral y social. Nosotros también tenemos justamente lo que llamamos la hospedería, es decir, tenemos capacidad para recibir 20 personas, habitaciones con baño privado, porque justamente forma parte de nuestra tradición la recepción de huéspedes, ¿no? Y también predicamos retiros en el año. En este momento, en Semana Santa, seguramente vamos a tener lleno el hospedaje. Me imagino en el monasterio se impone la realidad del silencio, ¿no es cierto? ¿Ustedes es así? Sí, es un silencio condicionado a las necesidades, ¿no? Si el huésped tiene necesidad de hablar con los monjes, obviamente tenemos que estar atentos a eso, ¿no? O como en este caso cuando nos llaman. Pero dentro de la medida de lo posible, lo importante es no dispersarse, que mantener lo que San Benito en la regla llama un proceso de interiorización, que es un proceso de autoeducación en el silencio, pero para que ese silencio sea fecundo. La taciturnitas se le llama él en latín, no necesita traducción. Una última, padre Néstor, ¿cuánto produce el tambo? ¿Cuánto es el volumen de quesos que ustedes están elaborando? Mire, en condiciones normales estamos en 8.000 litros. 8.000 litros. Para que tenga usted una idea, para producir un
queso sardo, la horma grande de 24 kilos, una vez estacionado, se necesitan 300 litros de leche. De modo que nuestra producción es prácticamente artesanal. Básicamente. Bueno, padre, ha sido un placer tenerlo acá en este programa. Y a sus órdenes. Y bueno, ojalá que la próxima vez lo encuentren a Mamerto, que es más ameno que yo. No, para nada, para nada. Hay una estrella en el firmamento, padre Néstor, por lo menos en lo mediático. Bueno, muchas gracias. Le mandamos un abrazo, gracias. Muchísimas gracias. Era el padre Néstor del Monasterio Benedictino de los Toldos. Que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que a lo injusto no me sea indiferente, que no me abofetee la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Hasta las 9. Seguimos con De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no sé si vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no sé si vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si vos sabes. Vos sabes todo, todo, todo.
los observo, que tu madre te mece y me hace sentir fuerte, mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, Señor, lo felicito, es humano. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si lo sabes. Estábamos hablando hace tiempo, sábados pasados, ya que lo tenemos del otro lado, de este milagro que ocurre cuando uno recorre el interior, llámalo Pehuajó, llámalo 9 de julio, llámalo cuanta ciudad haya en el interior de la Argentina, donde si vas a la plaza central, que está la iglesia, la parroquia, la municipalidad, la iglesia, el Banco Nación, el Banco Provincia. ¿Y qué más? Te encontrás con restos de un pasado que por ahora parece bastante inexplicable, porque te encontrás el teatro español, el club italiano, construcciones fenomenales hechas en los años 20, 30, con la inmigración que vino al país, española o italiana, que con una mano adelante y con otra mano atrás, es decir, sin nada, con un sentido muy comunitario, construyeron no solamente la construcción, que ya llama la atención, sino un entramado, un tejido social. Toda una vida que se llevaba adelante en esos clubes. Una cuestión social de todo lo que eso significaba. Cultural también, sí, porque había espectáculos. Así es. Musicales. Así como nos había quedado ese interrogante para poder explicar qué pasó y qué nos pasa ahora, de alguna manera como contraposición, donde, viste que para hacer un club o para hacer cualquier cosa, hoy el reflejo ¿cuál es? Pedirle plata al Estado, ir a pedirle un subsidio o lo que sea. Es decir, nada se puede hacer. Pero es que ni siquiera tenemos plata para mantener lo que nos han legado. Bueno, nada se puede hacer sin un mangazo al Estado. Bueno, esta gente con una mano atrás y otra adelante construyeron en el medio del desierto, que era en esa época lo que era la pampa húmeda, estas cuestiones. Pero bueno, vamos a preguntarle a quien sabe de esto para que nos cuente, ¿te parece? Vamos a hablar entonces con Juan Cruz Jaime, que es politólogo e historiador. Juan Cruz, muy buenos días. Hola. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, Juan Cruz. ¿Cómo va? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿tenés explicación a qué pasó y de alguna manera qué nos pasa? Mirá, este tema yo lo estudié mucho en mi vida anterior, que me dedicaba a escribir mucho sobre historia del interior del país. Qué bueno tener 2 vidas, ¿eh? Sí. Bueno, en realidad habría que tener 7. Bueno, te quedan 5. En todo lo que tiene que ver con los procesos inmigratorios como foco fundamental de lo que fue la amalgama del país que hoy nos toca vivir, ¿no? Y en ese sentido, como decían bien ustedes, los inmigrantes venían con una pobreza franciscana, con una austeridad increíble, y la única posibilidad que tenían acá era lo que se llamaban los lazos informales de parentesco y trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Venía primero un miembro de la familia, se asentaba, tenía un almacén de ramos generales, una zapatería, cualquier oficio que en esa época eran muy comunes, le iba más o menos bien y traía a un sobrino de dependiente. El sobrino mejoraba, crecía el negocio, lo ponía de socio. Y así se iban generando los lazos familiares donde la mayoría de los antepasados de todos nosotros se fueron asentando en Buenos Aires y en los poblados del interior. Hubo un momento en que claramente tenían que ayudarse entre ellos porque el Estado-Nación Argentina era muy básico para esos segunda mitad del siglo XIX, y ahí es que se tienen que dar ayuda mutua, o como se decía en ese momento, socorro mutuo, y de ahí viene el nombre de la Asociación de Socorros Mutuos, que se ocupaban fundamentalmente de 2 temas que eran muy complejos y muy caros en ese momento de la historia, que era la medicina y el enterramiento. O sea, todo lo que tiene que ver con la vida, nacer y morir. Y en el medio tratar de que no morir tanto y que te atiendan bien en un lugar. Claro. Y por eso tanto el hospital alemán como el hospital italiano, el hospital español de Buenos Aires, el hospital francés, el británico nacen de esas asociaciones de inmigrantes que lo primero que hacen son cubrir las necesidades básicas de salud de sus asociados. Sí, de sus asociados, de sus compatriotas.
Punto seguido, cuando eso lo tenían más o menos solucionado, que eso va variando con la historia, ¿no? La primera sociedad de socorros mutuos que existe en Argentina es la francesa, de 1854, después vienen los italianos en 1858, después vienen los españoles en la década del 60 y después los alemanes en 1867. Esa es más o menos la cronología. Cuando tenían más o menos armado lo que era la medicina básica, empiezan a ver la necesidad de también ver dónde se enterraban, porque en esa época no había muchos cementerios, por lo pronto en la ciudad de Buenos Aires, estaba la Recoleta nada más y la Chacarita empezaba a vislumbrarse, y por eso se empiezan a hacer cementerios de comunidades. Claro. El cementerio británico, que primero estuvo al lado de la Iglesia del Socorro, ahí en Juncal y Esmeralda, y después se pasó a su lugar actual, el cementerio alemán, y los panteones de la Sociedad de Socorros Mutuos Italiana y Española en el nuevo cementerio de la Chacarita, que se crea por 1860. Cuando eso más o menos lo tenían solucionado, también empiezan las cuestiones sociales, porque para nacer y para morirse en el medio hay que casarse, y la forma en que se relacionaba... O pasarla más o menos bien. O pasarla más o menos bien. Claro, es verdad, sin necesidad de llegar al cura. Claro. Y por eso es que empiezan también los bailes, todo lo que tiene que ver con la tradición de mantener las tradiciones propias de su comunidad, esto de traer artistas italianos a cantar ópera a las sociedades italianas era muy común a fin del siglo XIX. Caruso. Claro, exacto, Caruso, María Caniglia. Traer zarzuelistas españoles a cantar a la sociedad española era muy común también en esa época. ¿Por qué? Porque lo que era el ocio en Buenos Aires, la diversión, estaba en realidad circunscripto a las clases más pudientes, que tenían las veladas del Teatro Colón, las disertaciones del Club del Progreso, pero eso no estaba abierto a un inmigrante que recién empezaba, pero que ya había hecho una sólida fortuna en la primera generación, porque la Argentina se caracterizaba por la movilidad social ascendente en esa época. Entonces también ellos se encuentran ahí de alguna manera poder tener su espacio de esparcimiento sin ser de alguna manera, hoy diríamos, esnoveados por una clase alta que era la dueña del ocio en Buenos Aires. En el interior del país, porque como ustedes bien decían, en todas las plazas del interior vemos las sociedades, unos edificios divinos, algunos mejor mantenidos, otros no tanto. En general no tanto. Sí, es verdad, en general no tanto, pero bueno, todavía hay ejemplos buenos. Eso se da más hacia la década del 20. ¿Y por qué se da más por esa época? Porque los inmigrantes, cuando llegan a Argentina, no tenían capacidad de tener participación política, porque eso estaba vedado a la clase conservadora del Partido Autonomista Nacional, manejado fundamentalmente por los criollos, y algún otro hijo de italiano descollante como puede haber sido Carlos Pellegrini, pero en general no eran de inmigrantes. Cuando empieza el radicalismo a tomar forma, a fines del siglo XIX, en 1890 se conforma la Unión Cívica, y en 1892 se divide en la Nacional, que pacta con los conservadores, y la Radical, que termina sola, y empiezan los procesos revolucionarios de 1893, 1905, y finalmente el radicalismo llega al poder en 1916, después de la ley Sempegna. Ahí por primera vez esos inmigrantes consiguen insertarse en el núcleo político de la Argentina, y necesitan también lugares donde tener sus reuniones de comité. Y por eso, cuando la época esta que te cuento, de 1890 a 1916, se empiezan a construir todos esos grandes edificios para fortalecer la presencia de inmigrantes en el interior. Claro. Que viene ligado a la política, o sea, arrancaron con la educación, con la medicina, siguieron con el cementerio, siguieron con la política. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hoy esos edificios están abandonados? ¿Por qué se desinfla ese impulso comunitario, llamarlo así? Exactamente. Porque vos lo contaste muy bien. Sí. Vida, muerte, vida social, ocio. Sí. Pero ahí, después... Y después, ¿qué pasa? El hijo de inmigrante ya es argentino. Y el italiano se empieza a casar con la española. Y la española con el alemán. Y el alemán con el francés y el francés con el judío. Entonces, a la siguiente generación, la generación que nace por la década de 1930, ya no tiene tanto sentido conformar parte de una comunidad, porque en realidad empieza el mestizaje en Argentina, mestizaje entre inmigrantes en Argentina, donde las sangres empiezan a mezclarse, porque en la primera generación el italiano se casaba con italiano, el español con español, el alemán con alemán, en el 80% de los casos. En la segunda generación ese porcentaje se da vuelta, y empezó a hacerse la Argentina que todos conocemos, mezcla de todas las razas que vinieron.
Sumado a eso, en el año 30, los conservadores empiezan una política que después va a profundizar Perón, que es dar los servicios desde el Estado. Claro, aparece Ya- lo público. Claro, ya no hace falta que el privado tenga sociedades de socorros mutuos, porque empiezan a ser los hospitales municipales, provinciales, nacionales, empiezan a democratizarse los servicios del ocio, y entonces el Estado empieza a tomar el lugar que tomaban esas comunidades, pero además el Estado lo hace con una función especial, que es generar la identidad nacional. Para generar la identidad nacional era necesario que la gente olvidara su pasado de nación y empezar a conformar la nación argentina. Y entonces así es como finalmente todas esas sociedades para la década de 1960 pierden totalmente su capacidad de, o te diría 1970, pierden su capacidad de, o su razón de ser. Pero, Juan Cruz, ¿no crees que también hay una cuestión económica y cultural detrás también de la decadencia de estas sociedades del interior? Porque vos ves otros países, como por ejemplo Estados Unidos, y ves que todavía los ciudadanos tienen un gran sentido de pertenencia y de aportar a la comunidad, de realizar donaciones, edificios que queden para la comunidad, universidades. Sí, eso también es cierto, pero porque hay una diferencia fundamental. En Estados Unidos se institucionalizó la mixtura de lo público y lo privado, mientras que en Argentina lo público se comió a lo privado, y a partir de 1930 consideramos que el Estado era el que tenía que financiar todas las cuestiones que tuvieran que ver con educación, salud, seguridad, etcétera, 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 y entonces se pierde un poco la razón de ser de esas sociedades. Claro, no quedó un I, quedó un O, era entre lo privado, ese impulso que vos acabas de describir, y después la irrupción de lo público. Sí. Es como que apareció un vacío, se cruzaron de brazos y esperaron que el Estado haga todo. Claro. Y se perdió de alguna manera esa energía. Y cuando se trató de recuperar ya era tarde, porque vos fíjate que la ley que reglamenta definitivamente las sociedades de socorros mutuos es de 1973. O sea, se hizo en un intento de salvar algo que ya era del siglo XIX. Claro. Pero bueno, eso pasa mucho también en Argentina. Lo que vos hablás de la Regrame María se ve en los pueblitos del Midwest que pude andar por Estados Unidos, y es muy interesante ver que en la plaza está el banquito con una chatita, Una placa. que dice la donó Mengano de tal, el Exactamente. otro banquito lo donó Mengano de fulano, y la biblioteca lo hizo el otro. Sí, Es decir, sí, sí, sí. hay una presencia muy clara de la comunidad dentro mismo de la comunidad. Sí. Y acá eso desapareció, durante un buen tiempo no existió esa idea. Sí, acá fue la iglesia la última que mantuvo esa tradición, cuando le ponían nombre a los bancos de la iglesia de la gente que donaba mayor cantidad de dinero en los distintos pueblos del interior. Claro. Pero eso también fue hasta 1945, cuando la iglesia pierde su preponderancia social en el famoso enfrentamiento de Monseñor D'Andrea con Evita, porque Monseñor D'Andrea había fundado la cooperativa de obreros católicos que le hacía contraparte a la Fundación Eva Perón, y ahí de alguna manera fue el enfrentamiento que inició después, se profundizó la iglesia con el Estado a mediados de la década del 50, pero claramente en esa época se terminó todo lo que era esto del aporte de las grandes familias a la iglesia, comunidad. y que quedara eso puesto en un banco. Digo, si vos vas a la Basílica de Luján y prestás atención a las piedras que conforman sus paredes, cada piedra tiene un nombre, porque cada piedra la donó una familia. Con una idea de salvarse en la eternidad más que aportar a la comunidad, digamos. ¿no? Bueno, digamos que podía hacer eso. Seguramente que el pater familia pensaba eso y la señora rezaba para la salud de los chicos, pero en líneas generales fue lo que pasó, digamos, fue el último vestigio de este proceso que estamos relatando. Y en este movimiento, ¿vos te animás a decir cómo sigue la película, en el sentido de que, bueno, ya está, el Estado tomó parte, los privados de alguna manera se cruzaron los brazos durante mucho tiempo esperando que todo viniera de allá, la plaza del pueblo podía estar hecha bolsa, pero nadie se sentía responsable de arreglar lo local? ¿Vos crees que puede venir un cambio, una profundización? ¿Para dónde disparamos? Mira, yo lo que veo es que se dio a partir de la década del 90 un proceso, de 90 del siglo pasado, no de 1990, un proceso interesante que yo veo, que se dio sobre todo en la comunidad italiana.
Como los desastres económicos que fueron sucediendo al país desde 1910 hasta 1989 marcaron tan a fuego a distintas generaciones y esa movilidad social ascendente que tenía la Argentina se terminó de liquidar con el golpe del año 76, claramente los descendientes de esos italianos, los chicos que nacieron por 1970, hoy no son tan chicos, 1980, encuentran en la posibilidad que da la Unión Europea a partir de su conformación de 1995 de tener la doble ciudadanía, encontrar un escape a la crisis económica argentina a través de retomar la historia de su bisabuelo que vino sin nada y ahora pedirle a Italia que lo vuelva a recibir. Y por eso a partir de acá de 1990 el consulado italiano sufre un aluvión de argentinos que, amparados con esa ley de la Unión Europea, intentan recuperar la ciudadanía italiana. En los españoles es más difícil porque te obligan a que sea solamente tu padre. Sí, no es por sangre. Exactamente, y en los franceses igual. Y además si son franceses de más de 75 años tampoco podés aspirar a la ciudadanía europea. Pero como los italianos tienen un proceso laxo que te dejan hasta la generación que sea llegar al italiano, aunque haya llegado en el siglo XVIII, se produce este efecto. ¿Cuál es la parte positiva de esto? La parte positiva es que hay como un renacer de la idea del italianismo, llevado, claro, por los chicos de ahora que quieren ir a trabajar a Europa con esta doble ciudadanía, pero también con líneas de crédito europeas que hay para recomponer o renovar los viejos monumentos de las comunidades. Y ahí es un lugar donde todavía no se ha visto la posibilidad de tal vez pedir un subsidio al gobierno italiano en el pueblo de X, para tratar de recomponer la vieja unión de socorros mutuos y crearlo, qué sé yo, en un museo de la comunidad italiana de Tres Arroyos, por ponerte un ejemplo, un ejemplo al azar. Pero si no, no hay otra solución, porque lo otro es convertirlo en un lugar, un espacio cultural del municipio, que lo mantenga y ahí cree el Museo de las Colectividades y un recuerdo a los primeros pobladores que fueron llegando. No hay mucha otra opción. Sería una lástima dejarlos venir abajo porque son edificios estupendos de una época que ya no existe. Pero es como los teatros en Azul está el teatro lindísimo y que lo refaccionaron y lo convirtieron en lugar para eventos de la comunidad de Azul, ya no de la comunidad francesa o de la comunidad italiana. Claro, sí, hablábamos de la parte edilicia, pero también de el contenido que se generaba ahí adentro, que es más importante, ¿no? Lo que vos estás mencionando, la vida que se le podía dar. Juan Cruz, un placer tenerte acá, ¿eh? Bueno. La verdad que pintaste el movimiento de manera muy detallada y muy interesante, te agradecemos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo para todos. Abrazo. Muchísimas gracias. Era Juan Cruz Jaime, politólogo e historiador. Bueno, de alguna manera deculamos de qué se trata, ¿no? De todo este movimiento, muy interesante. Saber de dónde viene el socorro mutuo, que es una palabra y a prestarle atención a esos edificios que a veces uno los pasa por delante y ni siquiera los mira. Tal cual. Sangrando y sus derrotas, vos vas pagando, nadie que entienda ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Giros violentos aún no se sienten, quizás te azoten cuando te encuentren sobre
fueron 1000 bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris. La gente festeja y vuelve a reír. Pero ese carnaval que hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí. Siempre fue así, te da y te quita por nada. Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tenés que seguir la función. Y es una fiesta el bodegón, donde se junta la hinchada. Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris. La gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval hoy no te deja dormir. Mires donde mires, ella está ahí. Fiesta el bodegón, donde se junta la hinchada. Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris. La gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval que hoy no te deja dormir, donde mires, ella está ahí. Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris. La gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval que hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí. Bueno, de biotecnología, viste, es un tema evidentemente muy atrayente porque abre todo el tiempo ventanas que no sabes a dónde te llevan. Quizá de lo que es biotecnología lo que más se sabe ponerle es el GNRR, la tolerancia, la resistencia que da a las plantas determinados genes que son transgénicos, pero también ocurre a nivel quizá más masivo con esta cuestión de los clones de las yeguas de polo, viste que aparecen los clones que hay de la cuartetera y demás, sí, que parece ciencia ficción en algún punto, ¿no? Es decir, un clon significa un animal idéntico al otro. Exactamente igual. Exactamente, por la técnica de la biotecnología, pero esto es apenas, digamos, la punta de un iceberg de un montón de cosas que hay que están en desarrollo y que nos van a seguir sorprendiendo. Hace semanas atrás hablábamos de la progesterona inyectable, que quita o reemplazaría la posibilidad del dispositivo, que es todo un tratamiento medio engorroso que hacen los veterinarios para sincronizar los celos. Inseminación artificial. Bueno, hoy todo eso está simplificado con un inyectable, lo hablábamos la semana pasada. Pero para saber más de este tema, qué mejor que hablar con un empresario que apuesta a esto. Bueno, es fácil apostarlo, es decir, es fácil hablarlo, pero apostar, construir una empresa y un proyecto
es una muy buena manera para saber de qué se trata la biotecnología en concreto, digamos. Por eso ¿no? vamos a hablar con Daniel San Martino. San Martino. Sí, San Martino, tal cual. Que es fundador y CEO de Proinvesa. Daniel, muy buenos días. Buenos días, Félix, buenos días, María, ¿cómo están? Bueno, tenemos que decir a la audiencia que los dos somos San Martino, tenemos pendiente una prueba de ADN, a ver cuál es el parentesco que tenemos, ¿no es cierto? Hablando de biotecnología. Daniel, nos harás un precio por hacer este test, ¿eh? Sí, seguramente yo creo que hay algún ADN común allá arriba, en algún lado, ¿no? Porque como charlábamos el otro día, los dos venimos de un pueblito muy pequeño en Italia, así que seguramente algún tatarabuelo sea. Claro, alguien de la audiencia que que tenga un pariente en Añón, en Italia, también es pariente nuestro, Daniel, ¿no? Sí, no, porque sí, tal cual, porque es un pueblo muy pequeño, por lo que tengo entendido. Daniel, ¿qué es lo que te llevó como empresario a apostar a la biotecnología y de alguna manera decirnos cómo te está yendo en esta apuesta? Hay que decir que tu laboratorio, tu empresa, es una de las empresas que más clonaciones hace de yeguas de caballos de polo, ¿no es cierto? Sí, así es. Yo te diría que la biotecnología fue un poco, no sé, como que la biotecnología me encontró a mí. Fue una casualidad, con esas cosas que a veces se dan en la vida. Yo vengo de una carrera corporativa, estuve muchos años en el grupo Techint, crecí mucho en ese grupo, llegué a CEO, primero director comercial internacional de Tenaris, que es una de las grandes divisiones del grupo, y luego pasé a CEO de otra división de construcciones, y bueno, me retiré en esa posición como CEO de una de las 4 divisiones del grupo, y me decidí comenzar una vida emprenditorial, digamos, ¿no? Y en ese momento, bueno, te traen proyectos, es algo que ocurre naturalmente muchas veces con los ejecutivos que se retiran, te traen emprendimientos nuevos, bueno, y uno de ellos fue un proyecto de clonación. Y la verdad que el proyecto me cautivó en forma instantánea, porque, bueno, por todos los tiene ribetes fascinantes, digamos, ¿no? Y tomamos la decisión un poco loca, un poco arriesgada, de poner un laboratorio desde cero, greenfield, o sea, empezamos desde cero. Nosotros no adquirimos ninguna tecnología de nadie. Los 2 científicos que lideran el proyecto desde el punto de vista técnico, ya habían ganado 2 caballos en la universidad, entonces tenían una experiencia, pero no se había hecho a nivel de empresa, a nivel industrial, digamos, ¿no? Y la verdad que fue vertiginoso, porque en 4 años nosotros hoy podemos decir que se transformó Keyron, que es la empresa que clona caballos, en líder mundial, porque, y esto lo digo por 3 o 4 factores que se juntaron, que son primero producción, o sea, llegamos a 100 clones en 4 años. 100 clones. 100 clones viables, nacidos viables, sanos, en 4 años. Creo que hay una sola empresa que ha clonado más que nosotros, que es Biogen en Estados Unidos, pero empezó hace 15 años, digamos, ¿no? Segundo, este es un crecimiento exponencial, porque el último año solo fueron 50, o sea, empezamos, el primer año logramos clonar uno solo, y ya el año pasado logramos clonar 50. Tercero, y creo que acá empiezan las cosas más importantes, logramos sanidad casi 100%, y esto no lo había logrado nadie en el mundo. O sea, los clones son sanos, tenemos mejor sanidad con los clones que con la cría de caballos tradicional. Nosotros, como sabés, tenemos una empresa de cría también de caballos de polo convencional, digamos, boutique, y tenemos mejor sanidad con los clones que con la cría convencional. Y por último, después, bueno, hubo también algún récord, como que el año pasado tuvimos 12 clones de la misma donante en la misma temporada, que es un récord mundial, no se había logrado el máximo. Batimos nuestro propio récord, porque el anterior también era nuestro de 10, el anterior también era nuestro de 8, y bueno, llegamos a 12 ejemplares sanos de la misma yegua en la misma temporada. Es decir, se van batiendo sus propios récords. Diría que sí, por suerte. Y lo último, que diría que por ahí es lo más trascendente y que nos abre,
vos recién mencionabas que la biotecnología abre puertas y caminos nuevos todo el tiempo, ¿no? Y esto es lo que nos abre a nosotros, por lo menos, un nuevo camino, que es que logramos el primer embrión equino genéticamente editado del mundo a fines del año pasado. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir? Esto es algo bastante novedoso, que está medio como en plena ebullición en este momento en el mundo, que es que a través de una técnica que se llama CRISPR-Cas9, que son como tijeras biológicas, se logra cortar una pieza, cortar el ADN en un lugar preciso, digamos, de la cadena de un individuo, en el genoma de un individuo, y reemplazar ese gen por otro gen. Entonces, esto antes era muy impreciso como se lograba en procesos aleatorios, muy lentos, muy largos, mucha prueba y error. Ahora se hace en forma dirigida y precisa, y nosotros logramos nuestro primer embrión equino. Ya se han logrado en otras especies, lo leerán todos los días, que hay otras especies genéticamente editadas. Bueno, nosotros, nuestro trabajo de experimentación llegó hasta el embrión, decidimos no avanzar en la implantación de ese embrión, o sea, se concentraba más bien en research, en nuestro trabajo, y estábamos trabajando concretamente en un gen que es el gen de la miostatina, que es el gen que regula un poco la masa muscular del animal, y entonces por lo tanto tendría influencia sobre la velocidad del caballo, digamos, ¿no? Entonces se podría, nosotros lo llamamos procesos genéticos de precisión. ¿Qué busca un criador? ¿Un criador deportivo o un criador ganadero? Siempre la mejora genética, sea el ganadero desde el punto de vista proteico y de resistencia a distintas cosas como enfermedades o el clima, y un criador deportivo busca la mejora de la performance de su animal, digamos, ¿no? Por ejemplo en el polo o cualquier otro deporte, digamos, ¿no? Y eso lo busca a través de la cruza y estudia permanentemente las características genéticas de cada animal y va cruzando buscando la mejora. Esto ocurre desde que no existe, digamos, ¿cierto? Ahora, si uno con estas herramientas se pueden acortar los tiempos, porque yo, si quiero una característica de un animal y yo lo puedo identificar en el genoma en qué parte está, y quiero esa característica solamente en otro, y el resto del animal quiero que sea de otro animal, por ejemplo, bueno, yo por cruza a lo mejor llego dentro de 50 años. Claro. Y esto me permite llegar este año. O sea, la mejora genética es muchísimo más rápida, es decir, mucho más rápida y más precisa, digamos, ¿no? Y evita descartes, o sea, porque una parte que no se sabe, los caballos deportivos. La realidad es que todo este proceso de prueba y error lleva a muchísimos caballos que después no sirven, digamos, ¿no? O sea, que no son descarte deportivo, digamos, ¿cierto? Vamos a recordar, que estamos hablando con Daniel Sanmartino, que es fundador y CEO de ProInvesa. Daniel, te quería hacer una pregunta con respecto a lo que es las empresas de biotecnología acá en el país, teniendo en cuenta que Argentina, por el hecho de producir alimentos, tener la vaca ahí al lado a una empresa de biotecnología, le es muchísimo más fácil quizá que en otros países generar adelantos por el hecho de podés probar inmediatamente sobre un rodeo que lo tenés al lado, en cantidad. Absolutamente. ¿Cómo está la actividad de las empresas de biotecnología? Porque se habla del título de biotecnología, pero bajándolo a la cantidad y nivel de empresas que hay en el país, ¿en qué estado está? Sí, es una actividad, digamos, Argentina yo creo que tiene una ventaja comparativa, bueno, esa es otra de las razones por las que nuestro grupo se dedica a esto. Buscamos actividades en donde Argentina o nosotros tiene alguna ventaja comparativa o es algo destacable, ¿no? Y las distintas empresas que componen nuestro grupo tienen ese perfil, esa característica. Y Argentina te da la ventaja del primero, tener excelentes científicos, que es algo destacable, y segundo, de tener lo que yo digo, vos mencionás, campos de prueba
a la mano, Claro. porque no todo el mundo lo tiene, digamos, ¿no? Y esto un poco de los caballos, donde nosotros hemos frenado un poco esa digamos, edición genética, digamos, hasta el embrión y decidimos no avanzar porque, digamos, tenemos una especie de límite autoimpuesto, digamos, nosotros en cuanto a la edición genética, ¿no? O sea, preferimos, o sea, nos vamos a limitar, por ejemplo, con animales deportivos a animales que se los encuentre, estar bien seguros que sean animales que se puedan encontrar naturalmente en la naturaleza, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, para otros trabajos de edición genética, que en realidad son los que nos estamos focalizando ahora, que estamos yendo a research sobre vacas y cerdos, digamos, ¿no? También ahí nos abrimos un poco más a dos caminos. Un camino es el camino de la mejora genética con mejor contenido proteico o resistencias a distintas cosas que, bueno, enfermedades o lo que fuera, digamos, ¿no? Y otro camino de research es modificaciones genéticas que puedan llevar a un animal que ya no es que se lo puede encontrar naturalmente en la naturaleza, pero que puede servir a propósitos médicos, digamos, Claro. ¿no? Y ahí sí nosotros no nos imponemos ningún límite más que los límites que imponen las regulaciones, digamos, ¿no? Claro. Y estamos trabajando, por ejemplo, en un proyecto que, bueno, habrán leído que en el mundo no somos los únicos, pero somos muy pocos, que bueno, los cerdos, por ejemplo, tienen órganos, son ese animal que tiene órganos más similares a los humanos, y hay una gran escasez de órganos para trasplante en el mundo, y esto es una tendencia creciente, es un problema que tiende a agravarse, muere muchísima gente por no disponer de órganos de trasplante, y los órganos de cerdo con modificaciones genéticas pueden servir para trasplante humano. Bueno, ese es otro de nuestros proyectos. O sea, esto nos abrió hacia dos ramas, yo diría. Una, la que es la de mejora genética, progreso genético de precisión para mejora, para alimentación, digamos. O sea, yo diría que nos vamos transformando en una empresa de bienestar humano, digamos, ¿no? Sea por el lado de la alimentación, sea por el lado de medicina, digamos, por así llamarlo. Daniel, quería, para hacerte la última pregunta, que nos comentes algo de esta verdadera innovación, que es la cuestión de la progesterona inyectable que ustedes están presentando en el mercado, lo cual trae por lo menos una facilidad en el trabajo de la manga de los veterinarios, que por lo menos no van a tener que sacar y poner dispositivos para inyectar la progesterona, ¿no? Y sincronizar los celos. Correcto. Esto es algo también que nos tiene muy excitados, muy felices, porque bueno, también es un trabajo de research, siempre dentro del marco de lo que nosotros decimos, buscar cosas innovadoras y que generen un avance. O sea, nosotros no hacemos proyectos que sean cosas existentes, sino buscamos cosas que sean avances o progreso, digamos, o que signifiquen una mejora para la producción o para la industria. Y en este proceso de brainstorming permanente surgió una línea de investigación, siempre también porque estamos bastante focalizados en la reproducción animal, ¿no? Surgió la idea, primero, estábamos tratando de mejorar el dispositivo intravaginal que se utiliza para la sincronización de los celos de bovinos. Y en ese proceso dijimos, bueno, ¿por qué no tratamos de inventar un inyectable? Algo que hasta ahora todo el mundo había fracasado, porque se le inyectaba y no se lograba que la progesterona se mantenga en el nivel deseado durante el periodo de tiempo que tenía que permanecer en el animal y después descender en el momento preciso, digamos, ¿no? Bueno, después de mucha prueba y error, nos llevó como 5 años de research, lo logramos, lo estamos perfeccionando. Hoy diría que ya tenemos un producto comercial, como por eso lo hemos lanzado, que lo hemos testeado en 2.000 animales, y bueno, tan revolucionario es que lo llevamos a patentar a propuesta de patente mundial en los Estados Unidos, y ya tuvimos un visto bueno favorable, un primer visto bueno favorable, que es súper difícil hoy día conseguir un principio de patentabilidad en el mundo con nada, es re difícil. Bueno, nosotros ya lo tenemos,
y bueno, y lo estamos lanzando al mercado. Esto tiene una simplicidad, como vos mencionabas, operativa fenomenal, porque el dispositivo, bueno, basta, es súper obvio, ¿no? El dispositivo es una cosa engorrosa, invasiva, genera enfermedades, se sale, después hay que quitarlo, después hay que disponerlo adecuadamente. Hoy día se lo quema, se lo tira en cualquier lado, esto es contaminante. O sea, hay miles de razones por las cuales un inyectable es ampliamente superador, digamos, ¿no? Sí, y es una técnica que va a tener ajustes en los años, porque por ahora obtiene, por lo que pude ver, los mismos resultados que el dispositivo, pero porque necesita un ajuste posterior, así que todo indicaría que va a superar, digamos, los índices de premies, ¿no? Exactamente tenemos esa esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros, por no complicar al productor, cuando le dijimos probalo, se lo dimos, pero comparalo con el dispositivo, no le podíamos además complicar la vida y darle dos protocolos. Claro. O sea, que use el protocolo del dispositivo y además nuestro protocolo. Entonces, usó el mismo protocolo que usaron el dispositivo, el mismo momento del encierre, la misma... O sea, ¿cómo voy a decir? Perjudicamos nuestro producto para simplificar la prueba. Ahora, nosotros sabemos que si nosotros inseminamos unas horas después y ajustamos nuestro protocolo, estamos convencidos de que vamos a superar los niveles de preñez del dispositivo, y en eso estamos. Claro, le van a terminar, ganando, entre comillas, al dispositivo por facilidad de incorporar la progesterona y además por resultado, ¿no? Claro, imagínate si tenés, además de tener una ventaja enorme operativa, si encima preñas más. O sea, es extraordinario. Es extraordinario. Daniel, la verdad que nosotros, bueno, hemos construido, y también esto quiero decirlo, porque hay que jugarse, y nosotros nos jugamos, hemos construido un laboratorio, estado del arte, también clase mundial, lo hicimos con los más altos estándares, pensamos que califique para los más altos estándares mundiales para poder exportar el producto a todo el mundo. El laboratorio lo acabamos de terminar, estamos a punto de inaugurarlo. Es así, Daniel. Uno habla de las posibilidades que tiene Argentina en biotecnología, pero cuando lo llevas al llano y ves que efectivamente hay empresas que están apostando y además están apostando y logrando resultados competitivos a nivel mundial, la verdad que te llena de expectativas, ¿no? Y así que bueno, sí, de nuestra parte... La verdad que es entusiasmante y así también que bueno, periodistas como ustedes se entusiasmen también, porque esto es... nosotros necesitamos también un poco de eso. Bueno, Daniel, te mandamos una felicitación y abrazo, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Era Daniel Sanmartino, fundador y CEO de ProInvest. No discuta usted que yo tengo el almanaque en español y en inglés. Hoy es domingo y no es bueno para trabajar. Hoy es domingo, el día para disfrutar. Pero que mira cuando se encuentran dos latinos, siempre da igual. Que lunes, que martes, que miércoles, que siempre domingo será. Hoy es domingo y no es bueno para trabajar. Hoy es domingo, el día para disfrutar. Dilo, Rubén. El domingo se va a misa, hablo de lo espiritual. Se reúne la familia y amigos a celebrar. Si a tu corazón yo llevo igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer.
Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos a agradecer a Melanie Martín en los controles, a Lorena Tesio en la producción y la producción ejecutiva de Puquén. Bueno, será entonces hasta el próximo sábado en este programa que se llama De Guapas y Mal Entretenidos. Muchísimas gracias. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí.